Hola, hola estimados alumnos, una disculpa, bienvenidos a su sesión síncrona del día de hoy, 19 de julio del 2025. Agradezco a Leti Hurtado, la alumna que está conectada el día de hoy. Una disculpa, como les comenté por ahí vía mensaje masivo el miércoles pasado por parte de un familiar directo de un servidor, tuvo una situación ahí de salud algo delicada, lo que me impidió dar la sesión en tiempo y forma. Obviamente esta situación fue reportada a la Universidad Ciudadana porque pues es importante comentarlo, ¿no? Para que no se malinterprete respecto a lo que viene siendo el programa que tenemos. El día de hoy, pues nuevamente Leti, nada más confirmar si me ve y me escucha claramente. Nada más porque Sí, profesor. okay. Buenos días. Buenos días, le agradezco muchísimo. Esta sesión está siendo grabada para todos aquellos alumnos que no, pues que no se pueden conectar. Lo entiendo, es un tema netamente, ahora sí que fuera de tiempo porque tuve que cambiar la fecha, pero bueno, le agradezco y esperemos la mayoría de los alumnos puedan ver esta clase. Antes de iniciar con la exposición de la clase del día de hoy, donde estamos viendo el tema de negociación internacional, me voy a permitir hacer un comentario respecto a la tarea. La tarea que nosotros tenemos, de acuerdo a los tiempos que nos marca nuestro calendario y programa, tiene como fecha límite para que ustedes la puedan incorporar. Si me dan un segundito aquí la podemos ver. Esta actividad es como fecha más tardar el próximo domingo 27 de julio. Acabe hacer la aclaración que ahí en la plataforma viene como lunes 27, pero es realmente domingo 27. Sin embargo, considero que vamos a dar por parte de un servidor un poquito más de tiempo en lo que viene siendo el tiempo para la entrega de lo que es la tarea, por lo que un servidor va a extender hasta el día, si me permiten un segundito, va a extender hasta el día viernes 1 de agosto el tiempo para atender esta tarea número 3, que es un juego de roles. Esta tarea pues hay que hacerla ahí en grupos de 2 personas. Obviamente va a ser todo lo que vimos en esta unidad 3. Y ¿qué se les va a pedir? Que en una plataforma de grabación y en una presentación de PowerPoint se incluyen los siguientes elementos. Ahí viene ya muy marcado el enlace de la grabación. De lo que se trata es de que ustedes, con los conocimientos adquiridos en esta unidad número 3, lleven a cabo una negociación internacional. Es decir, que si ustedes fueran vamos a decirlo de alguna forma, las personas responsables de tomar decisiones, pues que llevaran a cabo una negociación internacional con los conceptos que ya vimos, ¿ok? ¿Qué quiero comentar con esto? Que obviamente todavía vamos un poquito en tiempo de lo que viene siendo nuestro programa. Nuestra próxima sesión de aprendizaje, un segundito. Sí, Luis, adelante. Sí, buenos días, maestro. Disculpe, no alcancé a escuchar de cuántos integrantes quería la tarea. Son de 2 integrantes. Solamente 2. Sí, con 2 es suficiente. Ok, lo que pasa es que estábamos, de hecho, haciendo ya grupos y habemos algunos que somos más de 2 integrantes, No incluso hay, hasta no hay ningún más de problema. 5. Si ya se organizaron en grupos de 3, no hay ningún problema. Obviamente yo voy a revisar, los voy a calificar igual, obviamente, digo, entiendo que Juan Pérez, Lupita Sánchez, Israel Quintero van a subir el mismo trabajo porque lo hicieron en conjunto de 3. Si ya lo hicieron así, no hay ningún problema. Yo no tengo tema con eso. Yo se los doy por bueno, no hay problema. Ok, ¿cuál sería el máximo, maestro? Disculpe. Mira, yo creo que un máximo así, ya yéndome mucho, serían 4. Y ya yéndome así, para mí lo óptimo son 2, porque se supone que es una negociación entre dos empresas, ¿verdad? Entonces, si lo van a hacer así, pues que sean de 2 en 2, ¿verdad? Obviamente hay que hacer la grabación. Si van a hacer 4, que de un lado estén 2 y que de otro lado estén 2. Y si ya lo hicieron de 3, bueno, pónganse 2 y 1, ¿va? ¿Sale? Ok, gracias, maestro. Para servirte. Esta tarea, como les comentaba, muy amable pregunta, Luis. Esta tarea, como les comento, va a estar disponible una semana más. No he aperturado yo lo que viene siendo los trabajos de regularización. Esos trabajos de regularización como tal los voy a
a aperturar ya este fin de semana. A partir del próximo lunes empiezan lo que viene siendo, si mal no recuerdo, no sé si de este lunes el otro, déjenme un segundito aquí, una vez se los confirmo, empiezan los trabajos de regularización o las semanas de regularización que nos pide la universidad. Ya habíamos visto ese tema. Los trabajos de regularización y puntos extra van a estar disponibles, si me permiten un segundito, aquí están. Van a estar disponibles de lo que viene siendo, ese sí va a ser del lunes 28 de julio al lunes 10 de agosto. En este caso no sé si el 10 es domingo, perdón, al domingo 10 de agosto. Del lunes 28 de julio al 10 de agosto va a ser una semana son 2 semanas de regularización. Una va a hablar de un trabajo de regularización para aquellos alumnos que no hayan incorporado alguna de las unidades, es decir, que no hayan incorporado ni la unidad 1, ni la 2, ni la 3, y que obviamente con eso pues la vamos a dar por atendida, solo que la calificación ya no va a ser de 10, va a ser de 8. Y por ahí va a haber también una actividad de puntos extra donde yo les voy a pedir que hagan un video con lo aprendido en cada una de las 3 unidades y en base a eso se les va a dar una calificación. Reitero y otra vez, estas actividades no son obligatorias, son actividades opcionales y obviamente van dirigidos a quien quiera mejorar su calificación o a quien no haya presentado alguna tarea. Técnicamente nuestra última sesión de aprendizaje tendría que ser la próxima semana, el día miércoles 23 de julio. Sin embargo, si no alcanzamos a ver el programa, probablemente voy a generar otra sesión síncrona para el día 26 de julio para tratar de ver todo este tema de la negociación internacional, que es un tema extenso, para que alcancen a ver todos los puntos y obviamente con el tiempo que les voy a dar adicional no tengan ningún problema en presentar su tarea. ¿Ok? Hasta ahorita algún comentario, alguna duda, sino para iniciar ya con la explicación del tema del día de hoy. Leti. Profe, yo sí tengo una duda. Dígame. Gracias, perdón. No, adelante. Con respecto a lo que comentaba el compañero Luis, que había 3 o 4 personas. Yo en mi caso particular no tengo compañero, por si alguien gusta contactarme para ver si podemos hacer equipo, por favor. Claro, adelante. Qué bueno que estamos en el foro y reitero, pónganse de acuerdo ustedes, me imagino que por ahí generan algunos grupos y eso nos ayuda a que tengamos un poquito más de participación. La idea de lo que se trata es que al menos sí sean 2 personas, porque como tiene que ser una negociación, pues tiene que haber un acuerdo y un desacuerdo, una estira y una floja, entonces no puede ser unilateral. ¿Ok? Muy buen punto, Leti. ¿Alguien más? Luis, Carlos, Reinaldo, perdón, ¿alguna duda? Si no, para iniciar con la explicación. No, maestro, hasta ahorita ya no hay otra duda. Ok, bueno, vamos a iniciar con la explicación. En clases pasadas o en unidades pasadas empezamos a ver una serie de conceptos muy marcados que tienen que ver con el contexto económico que afectan a las empresas de manera directa. Obviamente yo siempre he mencionado que nosotros estamos bajo una economía de libre mercado, lo que hace que siempre haya una negociación. Ya vimos temas de cómo las olas económicas, conforme ha evolucionado tanto la parte humana, científica y obviamente la económica, ha habido diferentes olas a través del tiempo. Hemos visto ya lo que viene siendo una empresa internacional, qué características tienen esas empresas internacionales, cuáles son los factores que utilizan o que ponderan esas empresas internacionales o multinacionales, como le conocimos, para poder establecerse en diferentes partes del mundo y llevar a cabo su operación, obviamente a través de un plan maestro económico y una serie de factores que ya comentamos. Para esta unidad número 3 nos hemos enfocado un poquito a los temas de negociación. Si lo vemos en un término así muy macro, tenemos economía, tenemos empresas y tenemos negociación, que es lo que es inclusive el tema de la tarea del día de hoy. Cuando nosotros estamos llevando a cabo una actividad comercial, siempre vamos a tener un acuerdo y un desacuerdo. Generalmente, pues de lo que se trata es de tener un acuerdo para que la economía fluya y a nivel microeconómico, como ya lo hemos mencionado en otras clases, exista la oferta y la demanda tanto de clientes como proveedores, que son aquellos socios comerciales que hacen que las empresas funcionen. Los proveedores son aquellas personas que nos suministran tanto los bienes, servicios, puede ser inclusive materia prima, para llevar a cabo nuestra razón de ser, nuestra misión, nuestra visión dentro de la empresa.
Si nosotros somos una empresa del ramo comercializador o somos una empresa con actividad comercial, pues nos venden la mercancía que nosotros vamos a vender posteriormente a nuestros clientes. Si somos una empresa del ramo de la transformación o de alguna industria en específico, donde tengamos que producir algún producto que tenga que someterse a un proceso o cambio químico o físico para después generar un producto terminado a través de un proceso productivo que incluye costos como la mano de obra, la materia prima, pues obviamente esos proveedores nos van a dar esa materia prima y obviamente nosotros le vamos a meter un almacén de productos, un almacén de materias primas y luego un proceso productivo y luego la vamos a tener en un almacén de productos terminados y posteriormente va a ser a su venta. Entonces, esas negociaciones que se llevan a nivel microeconómico obviamente también impactan a nivel macroeconómico. El objetivo de esta unidad número 3 es ver cómo impactan esas transacciones que se llevan a nivel macroeconómico entre las naciones y que realizan las empresas multinacionales, porque estamos hablando de empresas multinacionales, para poder llevar a cabo su operación. En este libro o en esta unidad hemos estado viendo algunos conceptos que se conocen a nivel gubernamental como barreras no arancelarias. Esas barreras no arancelarias pues nos dicen que son en teoría restricciones políticas o medidas que toman los gobiernos anfitriones para cuando una empresa va a llegar a invertir o para un momento dado también cuidar la producción nacional, el contenido nacional, etcétera, y que obviamente ayudan tanto al importador como al exportador, ¿ok? Hemos visto algunos ejemplos de lo que ya son esas barreras no arancelarias, tenemos las cuotas de importación, qué efectos tiene el comercio dentro sobre el bienestar de las economías. Imagínense que no existiera el comercio, pues obviamente no podríamos tener acceso a infinidad tanto de bienes como de servicios, de tecnología, de información que en teoría hacen que nuestra vida sea un poquito más sencilla. Obviamente toda esta globalización que hemos visto ya en las diferentes olas nos ha traído consecuencias tanto positivas como negativas, pero si lo vemos desde un punto globalizado, pues son más los beneficios que tenemos al vivir en un mundo así. También vimos algunos conceptos como la asignación de cuotas de licencia de financiamiento, etcétera. Entonces, hemos visto varios conceptos. A partir de ahorita nos vamos a enfocar a lo que vienen siendo las cuotas de exportación y vamos a ir mencionando algunos conceptos como los subsidios, como el requerimiento de contenido nacional, que son medidas que también toma el gobierno, las vamos a ir mencionando y vamos a poner unos ejemplos muy sencillos, ¿ok? Si alguien me puede, por favor, apoyar diciéndome si pueden ver la literatura, se los agradecería bastante. Sí, profesor. Ok, vamos a empezar con lo que viene siendo las cuotas de importación. Ya como mencionamos que los gobiernos, además de implementar cuotas de importación, los países también utilizan cuotas de exportación para restringir el comercio. Obviamente es una medida gubernamental para restringir el comercio, que nos dice que al hacerlo negocian un pacto compartido de mercado conocido como Acuerdo de Restricción Voluntaria de Exportación, también conocido como acuerdo sistemático de marketing. Y el objetivo principal de estas cuotas de aportación o este sistema, acuerdo sistemático de marketing, es moderar la intensidad de la competencia internacional, lo que permite a los productores nacionales menos eficientes participar en mercados que de otra forma se perderían con productores del extranjero que venden un producto superior a un menor precio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poner, obviamente, como gobierno esas restricciones. ¿Para qué? Para permitir a los productores del país anfitrión, vamos a suponer que estamos aquí en México, con esas restricciones, pues obviamente yo lo que voy a hacer es que voy a tener la manera de colocar de una manera más fácil ese producto, ¿ok? Aquí nos pone un ejemplo y Japón puede imponer cuotas a sus exportaciones de textiles a Estados Unidos. Las cuotas de exportación son voluntarias en el sentido de que son una alternativa a restricciones comerciales más estrictas que puedan ser impuestas por una nación importadora. Entonces, estas cuotas de importación también es una medida que toman los gobiernos para controlar el flujo de comercio y que obviamente, como siempre he dicho, todas las medidas que tomen los gobiernos, las naciones, las economías van encaminadas a mejorar o a ayudar a la producción nacional, ¿ok?
Dice que las cuotas de exportación tienden a tener efectos económicos idénticos a las de cuotas de importación equivalentes, excepto que por ser implementadas por la nación exportadora, excepto que son por ser implementadas por la nación exportadora, es decir, quien va a mandar el producto fuera del país, ¿ok? Este tema de las restricciones de Japón no lo voy a mencionar. Y también hay otro concepto muy interesante que vienen siendo lo que son los requerimientos de contenido nacional. Nos dice que en la actualidad, y digo, aunque esta literatura relativamente no es muy nueva, en la actualidad sí funciona, muchos productos como automóviles y aeronaves conforman la producción mundial. Los fabricantes nacionales de estos productos compran recursos o realizan funciones de ensamble fuera del país de origen. Esto es bien interesante. ¿Y qué nos dice aquí? Una práctica conocida como outsourcing o producción compartida. El término outsourcing no nada más tiene que ver con la contratación de personal fuera de lo que viene siendo una plantilla laboral. También lo utilizan para promover el contenido nacional. Dice que para revisar la práctica del outsourcing, el trabajo organizado ha cabildeado el uso de los requisitos de contenido nacional. Estos requerimientos estipulan el porcentaje mínimo del valor de un producto que debe de producirse en forma nacional para que el producto califique como arancel cero. Esto es bien importante. Si nosotros en un momento dado vamos a generar un producto y obviamente ese producto no genere aranceles, que ya vimos que los aranceles no es otra cosa más que un impuesto que ponen los gobiernos para proteger el contenido nacional. Lo que nos dice esto, que los productos que se vayan a generar, que se vayan a producir, deben de contener un contenido mínimo de producción nacional. ¿Por qué es bien importante eso? Porque al momento que nosotros estamos al menos asegurándonos que existe cierto porcentaje de contenido nacional en los productos, estamos cuidando en cierta parte de la producción nacional, porque muchos de esos requisitos o muchos de esos insumos que se utilizan para producir un bien o un artículo determinado se hacen dentro del país y eso genera empleos. Recuérdense que las economías de escala y todo van, como su nombre lo dice, escalonadas, y van generando economías de manera directa e indirecta. Entonces, si cuidamos un poquito la parte del grado de contenido nacional, que también se le conoce, pues obviamente esto nos va a ayudar de una manera muy puntual a controlar o a apoyar lo que es el producto o cuidar la economía nacional, ¿ok? Tenemos otro concepto que se llama subsidios. Este también es bien importante. Dice que los gobiernos nacionales en ocasiones otorgan sus subsidios a sus productores para ayudar a mejorar su posición en el mercado. Eso también es bien importante. Es como cuando dicen, ¿sabes qué? No sé, generalmente esto se aplica mucho para productos agrícolas. Si nosotros, por ejemplo, somos un país que no estamos siendo autosuficiente en la producción de trigo, en la producción de maíz, por poner un ejemplo, y tenemos que hacer mucha importación de lo que viene siendo ese tipo de granos, ese tipo de productos que son parte de lo que se necesita en el país como mínimo de contenido. El gobierno da ciertos subsidios a esos productores para que puedan llevar de una manera más puntual dicha producción de grano, etcétera. Obviamente se ve mucho en el tema agrícola, pero los subsidios pueden ser de cualquier tipo, inclusive pueden ser para empresas de transformación que requieren cierto subsidio desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de exención, etcétera. ¿Qué nos dice? Que los gobiernos, al proporcionar a empresas nacionales una ventaja de costos, un subsidio les permite comercializar sus productos a precios más bajos que los garantizados por su costo actual o por sus consideraciones de ganancias. Sí, adelante. ¿Alguien levantó la mano? Sí, pues, exactamente. De hecho, por eso yo comentaba ahorita, Luis, que los subsidios no nada más pueden ser financieros, también pueden ser fiscales, pueden ser productivos. Imagínate, por ejemplo, voy a hacer un pequeño ejemplo, a lo mejor a nivel microeconómico. Cuando nosotros los que ya tenemos la opción de tener un empleo formal a través de la remuneración de un servicio personal subordinado,
y que pagamos nuestros impuestos a través de los sueldos que nos paga el patrón y el cual nos tiene un recibo de nómina, hay un concepto que se llama subsidio al empleo. Ese subsidio no va directamente dirigido a la empresa, es un subsidio para el trabajador que está prestando su servicio y que obviamente la idea es que se vean beneficiados aquellos empleados que tienen un menor ingreso. Obviamente el subsidio pues te lo timbran en una nómina y obviamente hay algunas personas que ganan más, otras que ganan menos. Como resumen contable, si ustedes tienen 10 empleados que tienen ICR a pagar por 20,000 pesos, pero tienen 5 empleados que ustedes le pagaron un subsidio por 5,000 pesos, pues nada más cuando presentemos los impuestos de los 10,000 pesos que yo le retuve a las gentes que tuvieron ICR, yo voy a disminuir ese subsidio que el gobierno les está dando a ellos, pero que yo les pagué y lo voy a disminuir de mi pago de impuestos. Es el mismo caso para las empresas. ¿Qué es lo que puede ser? Si viene una empresa y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay infinidad de subsidios, como el caso de las exenciones, como el caso, por ejemplo, el caso de las empresas que se vienen a establecer aquí en el norte del país, maquiladoras que tienen una infinidad de subsidios que ayudan a que obviamente pues, la empresa tenga la intención de venir a establecerse en el país y que obviamente eso deje una derrama económica. Yo les decía al principio de la clase y se los he dicho en anteriores ocasiones que cuando las empresas multinacionales hacen su plan maestro de inversión, porque todo parte de ahí, todo parte de un número, tienen que tomar en cuenta todos los aspectos o todas las aristas del país en el que van a operar, tanto el punto de vista financiero, mano de obra, costos de transportación, costos de materia prima, incentivos o subsidios fiscales, que es lo que tú comentas. Si yo soy una empresa multinacional que me quiero establecer en el norte de México y sé que tengo mano de obra barata, sé que tengo a la mano los insumos que necesito para llevar a cabo mi producción, sé que mi costo de transportación es grande, es grande y suficiente para lo que necesito. Mis embarques pueden salir con cierto, dependiendo de dónde tenga que llevar yo mi mercancía, salen con cierta facilidad, pues obviamente es un plan que a mí me conviene y es un análisis que a mí me conviene. Obviamente, si aparte el país en el que me voy a establecer me está dando un subsidio o un incentivo fiscal para en un momento dado yo decir, ¿sabes qué me conviene? Me quedo. Pero si me voy, no sé, a Belice y al hacer el análisis, a lo mejor en México me dan un subsidio del primer año, te voy a exentar del pago del ICR, por poner un ejemplo. También se le conoce, como dices tú, como incentivos o estímulos fiscales. Solo que los estímulos fiscales van dirigidos a las empresas de manera directa, como en el caso de la región fronteriza norte, que el IVA en la región fronteriza norte no es del 16%, es del 8%, y que tiene como objetivo competir con los precios de Estados Unidos por la franja fronteriza. Si se fijan, en Estados Unidos las taxas que le llaman son del 8%, entonces, pues váyanse a operar a la zona fronteriza, pues es mejor que lo que consumas sea en México y no en Estados Unidos, ¿ok? Pero sí tiene que ver que puedan ser considerados incentivos fiscales. No sé si más o menos quedó claro el comentario, tú, Luis. Sí, maestro. Ok. Yo lo que les comentaba también aquí es que estos subsidios tienen un subsidio tiene como función principal. Acuérdense que todo va basado en los costos. Y si yo sé que a mí me cuesta un producto dentro de mi análisis de mi costo unitario, porque yo tengo que determinar un costo unitario de cuánto me cuesta, valga la redundancia, producir un artículo y en base a eso yo tengo que generar un precio de venta para ver si ese precio de venta es competitivo en el mercado, si está dentro del rango. Pero si a mí yo voy y me establezco en México porque el gobierno me está dando un subsidio o si dentro de la producción nacional yo doy ese subsidio, pues obviamente en el caso específico de la producción nacional yo voy a abaratar mis costos porque a lo mejor dentro del costo voy a poner un ejemplo. Sabes que yo me dedico a la producción de mesas de madera y el gobierno, o otra cosa, no sé, a la producción de ensamble de carros, por poner un ejemplo. Y el gobierno dice, para incentivar la economía en México, yo le voy a dar a la producción nacional un subsidio en el acero de tanto porcentaje. Cuando yo haga mi costo o mi análisis de costos unitarios de cuánto me cuesta producir una carrocería de un carro,
yo tengo que sacar un costo, pero si yo ya tengo ese subsidio que voy a disminuir de mis costos, va a hacer que mi precio sea más competitivo, porque o puedo dejar el precio igual o le puedo disminuir, lo que me va a hacer que yo tenga una ventaja competitiva por el precio de venta en comparación con mis competidores, ¿ok? Eso es bien importante, ¿ok? Para fines de análisis conviene distinguir dos tipos de subsidios. Uno es el subsidio a la producción, el cual es otorgado a los fabricantes de los productos que compiten en las importaciones, y un subsidio a la exportación, que obviamente, pues dependiendo el tipo de operación que se trate. Y el otro es el subsidio de exportación, que aplica a los fabricantes de productos que se venden a los extranjeros. En ambos casos, el gobierno suma una cantidad al precio que el comprador paga en vez de restarlo de ahí. El precio neto recibido por el productor es igual al precio pagado por el comprador más el subsidio. O sea, es un análisis, reitero, de costos que se tiene que hacer, pero existen esos dos tipos de subsidios. Existe otro subsidio que se le conoce como su subsidio a la producción nacional. Dice que si un país decide que el bienestar público necesita sostener a la industria por ejemplo, aquí hace referencia a la industria de semiconductores o de aeronaves, no sería, hace la pregunta aquí, ¿no sería mejor subsidiarlo directamente más que evitar las importaciones de un producto? Y como lo hemos dicho, el producto o el propósito de un subsidio a la producción nacional es alentar la producción y así la vitalidad de los productores que compiten con las importaciones. Es decir, voy a tratar de que mi producción nacional, porque ¿qué es lo que va a pasar si yo no le doy ese subsidio a la producción nacional, como en el caso de los... Aquí pone el ejemplo de las aeronaves, yo les ponía el ejemplo de las carrocerías, puede ser, no sé, industria de la madera, etcétera, etcétera. Entonces, si no existiera eso, pues obviamente imagínense cuando vengan lo que viene siendo los productores, ¿cómo se llama? O más bien dicho, la gente que importa esa mercancía a México, pues obviamente pues no van a tener competencia porque traen precios mucho más accesibles y van a hacer que la producción nacional o que los productos de producción nacional no sean lo suficientemente competitivos, ¿ok? Eso tenemos como subsidio de producción nacional. No me quiero meter en tantas cifras ni en ejemplos en Estados Unidos. También existe el subsidio a la exportación. Dice que en lugar de otorgar un subsidio a la producción para los productores que compiten con las importaciones, un gobierno podría pagar un subsidio solo a las exportaciones. Los grupos más comunes donde se aplican subsidios a las exportaciones son los productos agrícolas y lácteos. O sea, ¿sabes qué? Como ahorita yo se los mencionaba desde el punto de vista nacional, pero si lo vemos desde el punto de vista de exportación, yo le puedo dar un subsidio a esos productores, específicamente a aquellos que van a hacer producción, ¿ok? Esos subsidios también pueden aplicar tanto para importación como para exportación, como lo mencionamos ahorita. Hay otro ejemplo que también que fue muy famoso, inclusive hace algún tiempo, que es el famoso dumping. Dice que el caso para proteger de la competencia extranjera a los productores que compiten con las importaciones es reforzado por el argumento del antidumping. Y el dumping se conoce como una forma de discriminación internacional de precios. Ocurre cuando a compradores extranjeros se le fijan precios más bajos, compradores extranjeros más bajos que a los compradores nacionales por el mismo producto, después de cubrir los costos de transporte y de las obligaciones arancelarias. Vender en los mercados extranjeros a un precio inferior al costo de producción también se considera dumping. Aquí el resumen es esto: no podemos vender a un precio inferior al costo, inclusive también como comentario fiscal, creo que en alguna clase de costos y de fiscal, inclusive no sé si aquí económicamente, aunque sea un tema contable, nosotros no podemos, ¿cómo le diré? No podemos vender por debajo de nuestro costo. Si yo tengo un artículo, vamos a suponer, si es una empresa de comercio, que yo compro celulares en 1,000 pesos, no lo puedo vender en 900 pesos porque lo estoy vendiendo por debajo del costo. Siempre tiene que haber una utilidad. Cuando vieron el tema de contabilidad, si recuerdan, vieron algo que se llama un estado financiero que se le conoce como estado de resultados. Ese estado de resultados es un informe financiero que nos dice cómo se determina la utilidad o la pérdida contable, de un ejercicio. Entonces,
dentro del primer concepto de lo que viene siendo el estado de resultados están los ingresos y están los costos de venta. Yo no puedo vender por debajo de mi costo de venta porque estoy generando una pérdida contable, y al generar una pérdida contable, pues obviamente es muy probable que tenga una pérdida fiscal, y esa pérdida fiscal nos va a hacer que nosotros no paguemos impuestos. En el caso del comercio es lo mismo, pero es el dumping, o sea, tenemos que cuidar mucho esa parte, sobre todo cuando se fijan los precios, ¿ok? El dumping comercial se considera de naturaleza esporádica, depredadora o persistente. Cada tipo de práctica, obviamente, bajo diferentes circunstancias. ¿Cuál es el dumping? Dumping o la mala competencia comercial desde el punto de vista esporádico. Ocurre cuando una empresa dispone de exceso de inventarios, o sea, tiene demasiado inventario, demasiado activo circulante, conocido como inventario, mercancías dentro de su registro. En mercados extranjeros, dice que dispone de exceso de inventarios en mercados extranjeros al vender a ellos a precios inferiores que en el mercado local. Yo, por ejemplo, tengo mi mercancía en Tailandia, tengo mi mercancía en Estados Unidos, en donde ustedes quieran, pero obviamente los precios que yo estoy manejando allá son inferiores. Eso se conoce como dumping esporádico. Obviamente, estamos en el entendido que es cuando ya está sobresaturada la parte de los inventarios, que es lo que se conoce así, porque eso es muy raro que tengamos un excedente de inventarios. Generalmente la forma en la que se evalúan los inventarios, inclusive hay muchas técnicas en el ámbito contable para evaluar los inventarios que nos dicen cómo tener una eficientización de los mismos, recordando que los inventarios también es un tema importante. Los inventarios dentro de las empresas tienen un costo muy importante por la inversión que representan. Entonces, todos los inventarios tienen un costo de mantener, porque pues si los tengo en mercados extranjeros, como en este caso, ¿qué pasa? Pues a lo mejor tengo que rentar una bodega, o tengo una bodega que es propia, pero tengo que darle un mantenimiento si es un artículo que necesita cierta temperatura, etcétera, etcétera. También tienen costos de carecer, que en este caso no aplicarían porque se supone que tenemos excedentes. Entonces, esos inventarios, cuando los tenemos en exceso, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer? Sacarlos. Cuando aquí nos dice que estamos vendiendo a precios inferiores que el mercado local o el país en el que tenemos esos productos, pues obviamente tratamos de no venderlos abajo del costo, o al menos perderles lo menos posible, pero eso está generando un dumping esporádico en el país en el que tenemos esos productos, ¿ok? Acuérdense que el dumping tiene mucho que ver con la práctica desleal de los precios o de la implementación de precios dentro de la economía. ¿Sale? Tenemos otra clase de dumping, que es lo que viene siendo el dumping depredador. Ocurre cuando un productor reduce temporalmente los precios cobrados en el extranjero para sacar del negocio a los competidores. Aquí tiene mucho que ver las regulaciones. Si yo produzco, no sé, pilas, o produzco carros, o produzco parabrisas, o produzco X, Y o Z, puedo reducir de manera temporal mis precios que cobro en el extranjero para sacar de la competencia. Es como si yo voy y me planto con una persona que está vendiendo, no sé, tacos aquí en Cadereyta, y yo voy y me pongo a un lado, y esos tacos él la vende la orden de 100 pesos, yo llego y la vendo en 50, pues obviamente tengo que, ¿cómo se llama? Lo voy a sacar del mercado. Pero también las economías, los países, los gobiernos tienen que tener mucho cuidado de ese tipo de dumping, porque puede darse, sí, pero también tiene mucho que ver si en un momento dado los gobiernos regulan ese tipo de prácticas que no son correctas respecto a los precios, lo dejan. Pero ese es el tipo de dumping depredador, ¿sale? Y después tenemos el dumping persistente, como su nombre lo sugiere, continúa en forma indefinida. Es un esfuerzo por maximizar las ganancias económicas. Un productor puede vender conscientemente en el extranjero, a precios menores que en el país de origen, y la justificación detrás del dumping persistente se explica en la siguiente sección, que es la discriminación internacional de precios. Y aquí nos pone un ejemplo, dice que considera el caso de un vendedor nacional que disfruta el poder de mercado como resultado de barreras que restringen la competencia del país. Barreras
arancelarias o no arancelarias, ¿ok? Suponga que esta empresa vende en mercados extranjeros que son altamente competitivos. Esto significa que la respuesta al consumidor nacional a un cambio en el precio es menor que en el extranjero. La demanda local pues obviamente va a ser menos elástica que la demanda en el extranjero. Entonces, eso es un concepto de discriminación de precios, ¿ok? O sea, cómo nosotros podemos modificar o mover esos precios a medida que nosotros veamos el análisis de la oferta y la demanda que tengamos en ese país, ¿sale? Vámonos directamente al otro concepto porque todavía hay bastantitos temas que necesitamos ver. Y aquí viene, yo creo que es el tema que vamos a ver hasta el día de hoy. El día de hoy vamos a terminar con el tema de las regulaciones anti-dumping. Nos dice que a pesar de los beneficios que el dumping puede ofrecer a los consumidores que importan, los gobiernos con frecuencia han impuesto fuertes gravámenes en contra de los productos que creen que cometen dumping en sus mercados del extranjero. La ley antidumping, o sea, ya estadounidense, está diseñada para evitar la discriminación de precios y ventas por debajo del costo, fíjese bien importante, que dañan a las industrias estadounidenses. Por eso le digo que el dumping tiene mucho que ver con esas regulaciones que van a proteger a la producción nacional para que las personas que ingresan los productos no vayan a tener un precio inferior y que dañen obviamente la economía. Bajo la ley de Estados Unidos, un impuesto antidumping es implementado cuando el Departamento de Comercio estadounidense determina que una clase o tipo de mercancía es vendida, extranjera obviamente, es vendida a un precio inferior a su justo valor. Ya meternos en cálculos y ese tipo de detalles, yo creo que no valdría mucho mencionarlo. Lo que sí es importante comentar es que cada país tiene sus regulaciones de dumping, o sea, no son las mismas regulaciones que pueda tener Estados Unidos, recordando que en el mundo existen ahora sí que países emergentes y países de primer mundo. Los países de primer mundo, Estados Unidos, China, Rusia, y existen países emergentes o que antes se le conocía como países en vías de desarrollo desde un punto de vista económico. Cada uno de esos países tiene sus regulaciones antidumping. Obviamente la producción, la necesidad, o más bien dicho, la oferta y la demanda de productos dentro de cada país es diferente, porque tienen que jugar una serie de factores como lo que viene siendo la cantidad de la población, los gustos de la población, las condiciones climáticas, muchos factores. Y cada país precisamente tiene su regulación dumping. Obviamente, en el entendido que el dumping busca siempre regular los precios para que haya una competencia económica sana tanto para la producción nacional, porque acuérdense que no podemos tampoco restringir 100% las importaciones. O sea, las importaciones son importantes para el país. Yo les he dicho que la manera en la que se mide la balanza comercial de un país es en base a dos conceptos básicos, que es el total de exportaciones en un periodo, que lo vamos a ver más adelante, menos las balanzas, menos el total de importaciones en ese mismo periodo. Si exportamos más de lo que importamos, pues tenemos una balanza comercial positiva. Si importamos más de lo que exportamos, tenemos una balanza comercial negativa, lo que nos dice que el país no está produciendo lo suficientemente o todo lo que necesita para cubrir las necesidades tanto de oferta como demanda de cada uno de esos productos. Por eso no podemos cerrar al 100% esas importaciones, pero sí podemos tener aquellas regulaciones que nos sirvan para al menos lo que nosotros generamos o exportamos sea, al menos tenga una importancia independientemente de lo que nosotros vayamos a ingresar al país, ¿ok? Eso también es bien importante comentarlo, ¿sale? ¿Qué más tenemos? Las regulaciones antidumping, aquí son temas aquí ya muy específicos de ejemplos. Vámonos directo a lo que viene siendo, permítanme un segundito. Meternos a que si es injusta, no es injusta la ley dumping, pues cada quien va a dar su punto de vista desde el punto de vista comercio. Si yo soy una persona que quiero ingresar al país, a determinado país, a producir o a comercializar cierto tipo de productos, pues dependiendo qué tanto sea la regulación que hay en ese país, voy a decir si es justa o injusta. Ya el meternos a una paradoja de análisis ahorita no le veo mucho sentido, pero es importante
que lo tengamos. Ahí nos dice que si los dumpings, permítame, que si los impuestos antidumping se usan en exceso, reitero, ya son preguntas de criterio que tendríamos que analizar y ahorita no nos vamos a meter en ese tema. Existen otras barreras no arancelarias al comercio, también es bien importante, y consisten en códigos gubernamentales de conducta aplicadas a las importaciones. Aunque este tipo de defensa, este tipo de regulaciones con frecuencia están bien disfrazadas, siguen siendo importantes fuentes de política comercial. Y aquí nos pone 3 barreras de este tipo, que son las políticas de adquisición gubernamental, regulaciones sociales y de transporte marítimo y de fletes. Si se fijan, son barreras no arancelarias, pero sí son restricciones, son políticas que pone el gobierno. ¿Cuáles son esas políticas que está mencionando ahí, esos 3 ejemplos? En primer caso tenemos las políticas de adquisición gubernamentales, como las dependencias gubernamentales son grandes compradoras de productos y servicios. Esto es bien importante, fíjense, de hecho, mucho del comercio que a veces no vemos y que no hacemos negocio, creemos que nada más con la iniciativa privada se puede tener un negocio, pero no. También las dependencias gubernamentales consumen productos y servicios y ahí también hay una muy buena oportunidad de negocio si lo vemos desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Economía, ahí hay una muy buena oportunidad de negocio, ¿sale? Permítame tantito. Son clientes atractivos para proveedores extranjeros, es decir, proveedores que vienen de fuera. Si los gobiernos compraran productos y servicios solo de sus proveedores de menor costo, el patrón comercial no diferiría en forma significativa del que ocurre en el mercado competitivo. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos favorece a los productores nacionales por encima de los extranjeros. Eso ya lo hemos mencionado en la adquisición de materiales y productos. Esto lo evidencia el hecho de que la razón de importaciones de las compras totales en el sector público es mucho menor que en el sector privado. ¿Ok? Los gobiernos con frecuencia entienden sus preferencias a los proveedores nacionales en la forma de políticas de compra de productos nacionales. Eso pasa mucho aquí. A mí me tocó trabajar en una empresa en la cual nosotros, y también se los comento de manera ahora sí que muy puntual, la mayoría de los gobiernos, o más bien dicho, las compras cuando son a nivel nacional, nosotros en México tenemos 2 formas de adquirir bienes y servicios en el sector público. En el sector público me refiero al gobierno, a las dependencias de gobierno. Y están reguladas por 2 leyes principales que sobre todo cubren o tratan de cubrir, como lo dice aquí la literatura, que la compra o el beneficio sea a nivel nacional. Una, la ley de adquisición y servicios del sector público, que es como dice que cómo vamos a adquirir los bienes y productos que requiere el gobierno, llámese CFE, llámese Secretaría de Economía, llámese Pemex, llámese Secretaría del Trabajo y Previsión Social, llámese como ustedes le quieran llamar, y nos dice cómo vamos a hacer esas compras. Nos dice que tiene que ser por regla general a través de la licitación pública nacional en Compranet, o si no, invitación a cuando menos 3 personas, o lo que viene siendo la adjudicación directa, que hay sus excepciones ahí. Y obviamente esa ley también nos dice cómo podemos adquirir ciertos productos que se requieren en el extranjero. Entonces, estamos regulados por esa parte, ¿sí? O sea, las políticas que tengan los gobiernos también ayudan a que la producción nacional se impulse. A final de cuentas, es una barrera arancelaria, ¿ok? ¿Sale? Hasta ahorita, ¿alguna pregunta, algún comentario de esta primera política, de esta otra barrera no arancelaria? Por favor, con toda confianza. No. Bueno, vamos a continuar. Ahora tenemos el tema, ya mencionamos lo que viene siendo, cuáles son esas barreras. La primera, otro tipo de barrera no arancelaria, que es la adquisición gubernamental. Vamos a terminar con la regulación social y la de transporte marítimo y fletes.
¿Qué intenta regular o qué nos dice lo que viene siendo la regulación social? Intenta corregir una diversidad de efectos laterales indeseables en una economía, las cuales se relacionan con la salud, seguridad y el ambiente, efectos que los mercados que por cuenta propia ignoran. La regulación social aplica a un tema en particular, la calidad ambiental, y afecta el comportamiento de las empresas en muchas industrias como automóviles, aceros y químicos. Ustedes han oído hablar de las empresas socialmente responsables. Las empresas socialmente responsables son aquellas empresas que tienen una certificación respecto al impacto que tiene su producción, su misión y su visión en la economía local, nacional o del país de origen que se trate. Obviamente esas empresas socialmente responsables se tienen que certificar, obviamente cumpliendo una serie de parámetros ya establecidos que marca la certificación y que tienen como objetivo que el impacto que tenga en la sociedad sea positivo. Ustedes van a decir, oiga, contador, oiga, Israel, pero ¿por qué, por ejemplo, hay empresas como FEMSA o como Cervecería, que es una empresa socialmente responsable y que hasta puede parecer una paradoja, porque a pesar de que es una empresa socialmente responsable, realiza o fabrica productos que en teoría dañan a la salud, como el caso de las bebidas alcohólicas? Y sí, obviamente, por ese lado, si lo vemos desde ese punto de vista, pues sí, sí daña, ¿no? Pero la certificación también hace otro tipo de factores, como, no sé, apadrinan a un niño, crean escuelas y también tienen impacto ambiental, que es una de las cosas que también afecta el comportamiento de las empresas. Si se fijan, por ejemplo, hay empresas como las mineras, como las producción de acero, etcétera, etcétera, una infinidad de tipo de industrias que producen muchos impactos o tienen muchos impactos negativos en el ambiente y que su regulación en teoría debiera de ser muy, muy específica. Tenemos el caso de aquí de la empresa Ternium, que es una empresa que emite mucho polvo al momento de que está llevando a cabo su proceso productivo. Entonces, ese impacto ambiental, como lo vemos a nivel microeconómico en las empresas, también es un impacto o una regulación no arancelaria o es una regulación social que ponen los gobiernos al momento de que se implantan empresas o que solicitan que ciertas empresas tengan ese tipo de regulación. Si vamos a establecernos en un país de origen, el gobierno nos va a decir, ok, ¿sabes? En un país anfitrión, perdón. El gobierno nos va a llegar, ok, sí, nada más que si vas a producir carros, si vas a producir cervezas, si vas a producir café, si vas a producir equidio, tienes que tener toda esta regulación social y toda esta regulación ambiental. ¿Okay? A eso se refiere el concepto de regulaciones sociales. Y ya por último, tenemos el tema de las restricciones al transporte marítimo y los fretes. Me dice que durante la década de los 90 las compañías navieras, o sea, los barcos estadounidenses que atendían a los puertos japoneses se quejaron de un sistema altamente restrictivo de los servicios portuarios. Afirmaban que la Asociación de Compañías de Estibadores de Japón utilizaba un sistema de consultas previas para controlar la competencia, asignar el trabajo del puerto entre ellos mismos y frustrar la implementación de cualquier reducción de costos por parte de las compañías navieras. ¿Okay? En particular, las compañías navieras afirmaron que fueron forzados a negociar con toda la Asociación de Estibadores de Japón, desde los horarios de llegada hasta la elección de estibadores y almacenes. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobiernos también utilizan su posición geográfica para en un momento dado restringir y llegar a acuerdos, en específico en este tema del transporte marítimo y lo que viene siendo los fletes. Yo hace ratito les mencionaba que si nos vamos a establecer en un país, pues obviamente vamos a tratar de disminuir nuestros costos y vamos a buscar de manera estratégica qué es lo que más le conviene a nuestro producto, también desde el punto de vista marítimo o logístico, si lo quieren ver así, que ustedes van para esa licenciatura. Cuando por ejemplo, las empresas, las agencias aduaneras, dicen, ¿sabes qué? Por este puerto va a entrar tal producto, o va a entrar por el Pacífico, o va a entrar por el Golfo, como usted, o por el Atlántico, como le quieran llamar. Pero los gobiernos también por ahí tienen, ¿sabes qué? Yo te digo que a partir de tal fecha tu producto ya tiene que entrar por este lado, si quieres. Entonces también es una barrera en la que no te estoy cobrando un impuesto, pero sí te estoy restringiendo desde un punto de vista logístico. Entonces también eso es considerada una barrera no arancelaria. ¿Ok?
Ahora sí, por favor, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario de esto que hemos estado viendo? Vamos a continuar en la próxima clase, el próximo miércoles 23 de julio. Yo creo que no va a ser la última clase que vamos a tener y me gustaría ir desglosando así como estamos viendo los puntos para que no nos quede ningún tema de la negociación que se va a hacer. ¿Alguna duda, algún comentario? Por favor, con toda confianza, háganmelo saber antes de dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario al respecto? ¿No? Bueno, si ya no tenemos dudas, les agradezco su participación. Obviamente ya prácticamente terminamos este capítulo. Vamos a continuar en la siguiente clase con lo que viene siendo los acuerdos comerciales regionales y vamos a tratar de terminar este capítulo y avanzar lo más que se pueda para poder terminar en tiempo y forma, y si no, reiterarles que vamos a tener por ahí una sesión adicional. Respecto a la tarea, no se preocupen, les vamos a dar una semana más. Veo que algunos alumnos inclusive ya la subieron. Esas tareas van a estar evaluadas en el transcurso de este fin de semana. Si ya no hay ningún comentario, les agradezco mucho su participación. Una disculpa por el tiempo que no se pudo dar la clase el pasado miércoles. Y este miércoles 23 nos vemos a las 9 de la noche para terminar, tratar de terminar con nuestra unidad número 3 y si no, darle en otra clase y ya dar por concluido nuestro curso de capacitación de contexto económico y que obviamente dar una despedida formal del curso. Les agradezco mucho su tiempo a los alumnos que se dieron el mismo este sábado 19 de julio y nos vemos el próximo miércoles 23 de julio a las 9 de la noche. Les agradezco mucho y que estén muy bien. Saludos. Gracias, Leti. Saludos a todos. Gracias, Luis. Muy amable. Saludos. Saludos, Reinaldo. Muy amable. Saludos.